Entonces, estamos hablando acerca de el versículo 1 del capítulo 3 de Filipenses, donde Pablo nos está diciendo que para él no era molesto repetirle las mismas cosas a los filipenses. Nosotros tenemos la costumbre a veces de simplemente repetir para cantaletear, tratándose de nuestros hijos o de nuestra familia. Pero lo que estamos insistiendo esta mañana es repetir las palabras del Señor a nuestras vidas, como lo dice Deuteronomio 6:7 al 9, y repítelas a tus hijos a todas horas, en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestas, escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente, escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Esto es lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer con nuestros hijos, repetir y repetir. No sé si hay alguien aquí que me está llamando a mi computadora, por favor no lo haga. Puede verme allí. Entonces, continuemos. No nos debemos de cansar de repetir a nuestros hijos y a nuestros seres amados la palabra de Dios. Recordemos que ahí está lo fundamental, la base de todo. La aplicación para esto, bueno, aquí lo pueden leer, no debemos cansarnos de repetir las buenas palabras del Señor a las personas que nos rodean. Recordemos que estas palabras son el seguro de vida más valioso que podemos tener. ¿Sí? Y para nuestros hijos, si tú quieres dejar alguna herencia para tus hijos, esta es la mejor herencia que puedes hacer, la palabra del Señor. ¿Qué era lo que Pablo tanto le repetía? Vamos a ver lo que dice el verso 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, Pablo le repetía que se guardara de tres tipos de personas. Los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Cuando habla de perro no está hablando de cuando nosotros decimos, ay, este tipo tan perro. No, como de coqueto o esto no. ¿A qué se refería cuando dijo perros? Perros eran una clase de animales salvajes muy malos, odiados en esa época por todo el mundo porque andaban por ahí deambulando. No tenían dueño y ladraban fuertemente y querían hacerle daño a la gente. ¿A quién comparaba Pablo con estos perros salvajes que eran detestables? Los judíos llamaban primero que todo perros a los gentiles porque ellos no querían que nadie fuera de su nación, fuera de su país, no querían ellos que nadie de otra nación se juntaran con ellos. Y a ellos llamaban perros, a estas personas llamaban perros, se referían como así, como despreciablemente, y les decían, los gentiles son perros. Pero Pablo utiliza esta misma frase palabra que los judíos usaban para referirse despectivamente hacia los gentiles, y la usa para ellos mismos. Y les dice aquí, Pablo se refería a esa palabra perros a los que pervertían el evangelio que él enseñaba sobre la gracia de Dios y aquellos que colocaban cargas sobre la gente para que vivieran bajo la ley y cumplieran una serie de ritos para poder salvarse. A esos judíos Pablo les llamaba perros. Entonces, vamos a ver, ¿qué sigue? Los judíos querían imponerle a la gente una cantidad de cargas y ritos, como por ejemplo la circuncisión. Ellos decían que si no eran circuncidados, no eran parte del pueblo de Dios. También habían otros ritos como la purificación. Ellos tenían que entrar allí donde ven esa imagen, es como una misbah. Era una misbah donde ellos podían entrar y sumergirse ahí. Ellos lo hacían desnudos y esto simbolizaba cuando ellos estaban en el vientre de su madre, entonces creían que al meterse a ese tanquecito se iban a purificar tanto que iban a volver como a nacer de nuevo. Era borrón y cuenta nueva, como un bebé cuando viene al mundo sin pecado, sin nada. Entonces ellos pensaban que esa era la forma de purificar su vida. Y además de este rito había muchos otros que ellos practicaban en ese entonces. Entonces estos judíos querían poner esta carga de que si no cumplían con esos ritos, entonces no iban a ser salvos. Vamos a avanzar. ¿A quién más se refería? A los malos obreros. Los malos obreros eran
son funcionarios dentro de la iglesia que oprimen, que operan para el mal, son falsos maestros que enseñan la palabra a su amaño. Entonces, malos obreros es un término que yo creo que casi todas nosotras podemos entenderlo. Se trata de esos malos maestros que enseñan mal la palabra, no solamente el pastor, sino los líderes, los servidores que transmiten un mal mensaje con un fin egoísta, porque quieren como ganar a la gente para sí mismos, o ganar fama, o ganar dinero, qué sé yo, en estos días. En esa época sus malos funcionarios eran todos aquellos que pervertían la palabra de esa forma para hacer creerle a la gente que eran salvos por obras y por todos esos ritos. De hecho, hoy en día también podemos ver muchas iglesias donde la gente cree que es salva por servir al Señor o que es salva por sus obras, por lo que ellos pueden hacer. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa la palabra de verdad. Ahí dice deber, pero es de verdad. Entonces, nosotros como obreras del Señor, en lo que sea que nos desempeñemos, en cualquier lugar donde estemos representando al Señor, debemos siempre de tener claro que la palabra debe ser clara, debe ser transparente como la enseñamos. Si enseñas a niños, que ese sea un mensaje claro para ellos, un mensaje transparente tal cual como lo dice la Biblia. Si enseñas a mujeres, lo mismo, donde quiera que estemos y estás compartiendo del Evangelio, donde quiera que tú estés, seamos como esas obreras que presentan el Evangelio de una forma clara. Y que un día no tengamos de qué avergonzarnos delante del Señor porque hemos hecho nuestra tarea correctamente. Vamos a ver la aplicación para este pedacito del devocional. Y quisiera que se hicieran esta pregunta. Si el Señor viniera a hacerles hoy un examen de la obra que has hecho por Él, ¿reprobarías el examen o lo aprobarías? Y quiero que cada una se conteste interiormente. Y te quiero decir algo, tú puedes servir en la obra del Señor, incluso la gente puede decir de ti que lo haces muy bien, pero eso no significa que seas un obrero aprobado por el Señor. Un obrero aprobado por el Señor es el que hace su tarea con amor, el que no se mantiene quejando por lo que hace, porque es para el Señor, el que lo hace con dedicación, con esmero, el que lo hace de corazón para el Señor y pensando en que no por eso se va a salvar, no por lo que haga. Pues acordémonos que lo que hagamos para el Señor es un fruto de haberle conocido, de agradecimiento para Él, pero no es una razón por la cual vayamos a ser salvas. Pero un día vamos a tener que presentar lo que hicimos al Señor y Él va a decir si aprueba eso que hiciste para Él o simplemente ni siquiera lo tuvo en cuenta. Entonces, examinemos nuestros corazones, de qué manera estamos sirviendo al Señor y hagámoslo de la mejor manera para que un día podamos pasar ese examen. También habla Pablo acerca de los mutiladores del cuerpo. Mutilar es cortar una parte del cuerpo. Estos eran los judíos que obligaban a la gente a circuncidarse, diciendo que por esto eran salvos, como ya lo hemos dicho. Pero si el corazón de ellos seguía tras sus deseos carnales, lo que pasaba físicamente no servía absolutamente para nada. Hay otros rituales como por ejemplo el bautismo. Hay gente que cree que se salva por el bautismo y no es ese ritual físico por lo que nos salvamos nosotros, sino que lo que nos salva es el significado espiritual que tiene el bautismo. Si tú has sido nacida de nueva, el bautismo es un fruto de arrepentimiento donde tú quieres decirle a todo el mundo que crees en Cristo y que quieres ser una nueva persona, una nueva hija en el Señor, pero no quiere decir que porque lo estés haciendo te vas a salvar. Hay mucha gente que ha muerto en su lecho, en el hospital, y no ha tenido tiempo para bautizarse, pero en último momento han aceptado a Cristo y no podemos decir que porque no se bautizó no vaya a ser salvo. Entonces, como toda esta cantidad de ritos, no solamente se veían en esa época, sino que las vemos en muchas iglesias cristianas hoy en día y no cristianas, sectas y de todo, donde tenemos que cuidarnos de esa serie de ritos donde nos dicen que por obras vamos a ser salvos. No se trata de títulos, leamos los versos 3 al 7. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús.
no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo sacó todos sus títulos y él dijo, si se tratara de salvarnos por obras, pues yo soy fariseo, pues yo era perseguidor de los cristianos, ignorantemente él perseguía a los cristianos, pero él creía que estaba haciendo lo correcto y era fiel en lo que hacía, era irreprensible para cualquiera que se basara en la ley. Nadie tenía de qué acusar a Pablo, él era estudiado, era un hombre muy inteligente. Entonces, él dice, si se tratara de obras, nadie podría ser más salvo que yo. Es lo que está diciendo Pablo, porque él tenía todos los títulos. Pero esto no era suficiente para que una persona entrara al reino de los cielos. Todos sabemos que es por gracia. Saca la basura. Vamos a los versos 7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo consideró todo eso que él se había esforzado durante toda su vida en conocer la ley, en ser irreprensible para la ley. Él estimó todo eso como basura. Dijo, ¿saben qué? Esto no sirve para nada, esto va para la basura. Él estimó todo eso como pérdida. Después de conocer a Cristo, todo lo que él contaba como importante fue lo que comenzó a vivir desde ahí, desde el momento en que Cristo lo llamó. Él estaba engañado. Recordemos cuando el Señor lo llama a Pablo, se le aparece una luz y él cae inmediatamente y Dios se revela ante él y le dice, ¿a quién persigues? Tú no estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. En ese momento se le quita ese velo a Pablo y se da cuenta que todo eso que él hacía, que él creía que con eso agradaba al Señor, no había hecho absolutamente nada. Tenía que hacer borrón y cuenta nueva y ahora sí empezar a caminar como el Señor quería que él lo hiciera. La aplicación para esta parte del devocional. ¿Qué cosas estimas tú como pérdida en tu vida antes de Cristo? ¿Qué hacías tú que ahora consideras, perdí mi tiempo? Hubiera dedicado ese tiempo a tantas cosas que podemos hacer hoy en el Señor. ¿En qué has perdido tanto tiempo? ¿A qué fue lo que le dedicaste tanto tiempo que definitivamente puedas estimar como basura y decir, eso no me sirvió de nada? Borrón y cuenta nueva, quiero empezar de nuevo. Pero ojo, tengamos en cuenta algo muy importante. Muchas veces nosotros volvemos a trasladarnos a las experiencias pasadas y las traemos al presente. Creímos haber echado a la basura eso, pero nos volvemos a buscar ahí qué fue lo que boté, lo traemos al presente y volvemos a considerar esas cosas y a ponerlas en nuestro corazón y andar con ellas y no nos damos cuenta de eso. Entonces allí no estamos viviendo un cristianismo real. Cuando definitivamente ponemos en la basura todo lo que no nos sirve en el Señor, empezamos a caminar agradándole al Señor y no podemos dejar que esas cosas viejas vuelvan a nuestra vida. O como ese tipo de personas que hablan de su pasado antes de Cristo como anhelando eso, como, uy, yo antes la pasaba tan rico, cuando me tomaba unos traguitos, cuando iba a rumbear, cuando hacía esto y aquello. Entonces, anhelan ese pasado y ahí en realidad cada una puede examinarse porque si tú anhelas eso, algo está pasando en tu corazón. Puedes preguntarte si realmente has creído en Cristo, si realmente el Señor ha entrado en tu vida, porque cuando el Señor entra en nuestra vida, todas esas cosas se desechan, ya no las anhelas, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Avancemos. La Biblia es nuestro estándar. Muchas personas han muerto sin conocer la palabra de Dios y nosotras somos privilegiadas no solamente de conocerlo a Él, sino de poder estar aquí reunidas juntas profundizando en la palabra del Señor. Sus escrituras son nuestro estándar. Lo que está aquí escrito es nuestro estándar. Mi estándar no es el pastor más famoso del mundo
o el adorador más que canta más lindo en las iglesias. No, mi estándar es la palabra de Dios y así debe ser para todas nosotras. Allí nos vamos a dar cuenta de lo malo de lo que es malo y de lo que es bueno, según el Señor. Aplicación. Podemos intentar ser justas por nuestros propios esfuerzos, pero el efecto de esto va a ir desarrollando un orgullo en nuestro corazón. Cuando tú crees que tú puedes lograr la salvación por tus obras, vas a empezar a desarrollar orgullo en tu vida. Y hay una frase que mi esposo utilizó en estos días de Charles Spurgeon que me llamó mucho la atención, que dice, nunca estamos más cerca de ser orgullosos que cuando nos sentimos humildes. Y ¿saben qué? Tengamos mucho cuidado, muchachas, porque cuando uno conoce la palabra del Señor, pueden pasar dos cosas. O la cumples lo que está ahí escrito, o tu corazón se llena de soberbia al creer que sabes mucho. Y crees que puedes, por el hecho de conocer la palabra, señalar a los demás, y te crees mucho, y crees que la gente te está viendo como, wow, cuánto sabe, y eso va a generar en ti una falsa humildad, porque lo que es orgullo en nuestro corazón. Debemos establecer primero el estándar para saber lo que es correcto y lo que no es. Y ese estándar solamente lo encontramos en la palabra de Dios, recordemos eso. Pero cuidémonos de que por el hecho de conocer la palabra de Dios, no vayamos a caer en creernos más santas que otras. Somos justificadas por Cristo, no por nosotras mismas, ni por lo bien que nos portemos. Y aquí traigo un ejemplo, espero que todas puedan verlo. Esta representa a cada una de nosotras, ¿sí? Nosotras, por muchas obras que hagamos o que esta muñequita haga, no va a poder salvarse. Ella no va a poder ser justa por lo que haga, porque si ella cree que es por lo que haga, en algún momento de su vida se va a equivocar y va a perder la salvación. Nosotras somos salvas es porque Cristo, cuando lo aceptamos, se pone delante de nosotros para que nuestros pecados no se vean ante el Padre. Y Él es el que nos justifica a nosotros. Cuando el Padre nos mira a través de Cristo Jesús y por eso no ve nuestras imperfecciones. ¿Sí? Es esa la gracia del Señor. Nosotros seguimos siendo pecadores, seguimos siendo malos, pero el hecho de tener a Cristo en nuestro corazón, además de que nos ayuda a caminar para agradarle a Él, no pecar más y todo, pero seguimos siendo imperfectos, lo único que nos hace ver perfectos delante del Padre es Cristo Jesús. Y eso es lo que nos justifica. Esto se llama justificación, que el Padre ya no te va a acusar de tus pecados porque no ve ninguno. Jesús está sobre ti y ya no va a haber absolutamente ningún pecado. Espero que todas hayan podido ver este ejemplo. Avancemos. Quisiera que oráramos en esta mañana por este tema cortico y que el Señor nos libre de creernos justas y que nos guarde de desagradarlo a Él. Padre, en esta mañana queremos venir delante de tu presencia, Señor, y rogarte que tu gracia sea suficiente para cada una de nosotras, que no tengamos razones, excusas, Señor, para decir, no fui salva porque por mil razones, porque a Dios no le pareció buena mi obra. No, nosotras no seríamos salvas simplemente por no creer en ti, Señor. Tú nos has justificado y has sido suficiente para nosotras. Y queremos, Señor, que esa gracia sea ese regalo tan lindo que podamos guardar, como nos decías hace 8 días, que guardemos nuestra salvación, que nos dediquemos a cuidar nuestra salvación, caminando, Señor, de la manera que tú quieres que lo hagamos, así como Pablo lo hizo un día, así como Pablo decidió obedecerte, Señor, y dejar atrás todo ese pasado que para él creía que era bueno, pero en última, Señor, no lo era, y estimó todo eso como basura. Yo te pido que en esta mañana escarbes nuestro corazón, Señor, y que tires a la basura eso que no debe estar ahí, eso que nos está estorbando, Señor, en nuestro caminar contigo, eso que nos hace más peso. Te pido, Señor, que nos muestres qué es, si hay algo en nuestros corazones, y podamos decir, hoy arrojo todo eso a la basura, todo eso que no me sirve para caminar contigo, Señor.
Ayúdanos a asirnos de tu gracia, a agarrarnos fuertes de tu mano, Señor, y no soltarte porque eres nuestro Dios eterno, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Creador, a quien debemos darle toda la gloria. Señor, perdónanos cuando nos hemos estimado humildes. Y te pido, Señor, que en nuestra vida cristiana, Señor, tú nos ayudes a mantenernos humildes, Señor, a poder agachar la cabeza y reconocer que todo lo que tenemos es por ti, Señor. Perdónanos cuando de alguna manera nos hemos exaltado o nos hemos creído más justas que otros. Solamente tú nos justificas ante el Padre. Nosotros no podemos hacerlo, Señor. Perdónanos. Y te pido, Señor, que pongas tu gracia cada día en nuestras vidas para reflejarla a aquellos que no conocen tu gracia, Señor. Oramos por todas aquellas mujeres que se encuentran en dificultad en este momento, Señor. Y te pedimos que tú seas suficiente para ellas, que no haya nada más que añadirle a esto, Señor, porque tú eres suficiente, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidó pasar una pequeña diapositiva por aquí que me gustaría que la viéramos, que es esta. Todo aquel que te diga que para salvarte necesitas la gracia más algo es un engaño y ten cuidado con eso. No necesitamos absolutamente añadirle nada a la gracia del Señor porque su gracia es suficiente para nosotras. No necesitamos de nada más.